Cuando damos conferencias sobre educación infantil, es habitual que se nos acerquen padres inquietos por saber qué hacer para educar sin golpear. Recuerdo en un país X a una señora que se me acercó un tanto molesta y me dice: bueno, doctor, usted nos ha dicho claramente que no hay que golpear a los niños, pero yo no sé educar sin golpear, no sé hacerlo, porque fue la única forma que yo conocí y nadie me instruyó en cómo hacerlo. Entonces, cuando se acercan personas así, en primer lugar yo las felicito. Y le digo, las felicito realmente, porque reconocer que uno tiene un problema es la mitad de la solución, porque uno tiene la actitud correcta para recibir ayuda. Quiero ser fehaciente en decirle a los que nos están viendo que golpear a un niño es un derecho que no te corresponde como adulto. Y no solamente se golpea a un niño con golpes, también se lo golpea con palabras. Nadie te ha dado ese derecho. Ser padre no tiene absolutamente nada que ver con golpear. Ser padre tiene que ver con disciplinar, con guiar, con orientar, con amar, pero no con maltratar. Es abuso cuando tú golpeas a un niño o cuando tú maltratas verbalmente a un niño. Es abuso. No lo podemos llamar de otra forma, porque llamarlo de otra forma es simplemente excusar lo que es inexcusable. ¿Cómo disciplino sin golpear? Una forma es aprender a controlar tus emociones. Los niños, los púberes y los adolescentes, más los niños, tienen una capacidad extraordinaria de medir la emoción de las personas con las cuales están interactuando. Un niño te va a leer la cara y el niño va a saber exactamente cuando tú estás enojado, cuando estás triste, cuando estás contento. Lo va a saber, no necesita palabras, porque el niño va leyendo tus actitudes, va observando lo que tú estás viendo, o sea, te está viendo. Y eso es una característica propia de los niños, porque los niños son tremendamente observadores, porque los niños no solamente tienen una curiosidad natural, sino que los niños están descubriendo el mundo, pero te están descubriendo a ti también como adulto. Por lo tanto, el niño te está midiendo. Y además, el niño va a repetir la emoción que va a aprender. Si tú no tienes control de emoción y cuando te enojas, pierdes absolutamente los estribos, pierdes los papeles y llegas a conductas polares, tu hijo va a hacer exactamente lo mismo. Y algunos padres pretenden que sus hijos sean distintos cuando el modelo que le están mostrando es otro. ¿Cómo hacer para que el niño entienda? ¿Cómo hacer para que el niño capte el mensaje? Muchas veces, en muchas ocasiones, te vas a encontrar en situaciones donde tu hijo te haga perder la paciencia. Eso dalo por hecho. Algunos padres pretenden que sus hijos sean permanentemente calmos y eso es imposible. Tu hijo te va a dejar en vergüenza, tu hijo o tu hija va a hacer cosas inadecuadas en lugares inadecuados, tu hijo va a romper objetos, tu hijo va a decir palabras que no corresponden o preguntas que no corresponden porque todavía están en aprendizaje. Recuerdo una anécdota familiar. Habíamos invitado a alguien a almorzar, habían 3 adultos almorzando y de pronto, almorzando, y mi esposa le ofrece más alimento a la persona y dice, no, ya comí una porción. Y mi hija, que tendría unos 5 o 6 años, la mira al frente y le dice, no has comido una porción, has comido 3, le dice. Y nosotros tráganos tierra porque ni nos habíamos dado cuenta. Claro, la niña van viendo esas cosas, pero como no tienen filtro, la largan. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a enojar con la niña si la niña está diciendo algo que es verdad? Más adelante le hablamos, hija, cuando pase eso, no digas porque avergüenzas a la persona y bueno, le damos la explicación. Pero se convirtió en anécdota familiar, porque el niño es así, el niño suelta. Así que muchas veces te vas a encontrar en situaciones enojosas. Yo suelo decir que en las casas deberían cuidar los objetos. ¿Pero quién debería cuidar los objetos? No los niños, sino los adultos.
cristalería en casa donde hay niños, perdónenme. O guárdala en un baúl con llave y sácala cuando tu hijo sea grande, o simplemente hazla desaparecer, porque pretender que tu hijo cuide cristalería, perdóname, eso es absurdo. Tener muebles finos en un hogar donde hay niños es para enojarse. Pretender que una cocina, una casa esté totalmente ordenada cuando hay niños, perdónenme, eso es absurdo. A medida que van pasando el tiempo, tú puedes ir enseñando. Yo tengo un nieto de 2 años, le hemos enseñado que cuando él termina de jugar, tiene que guardar sus juguetes, pero lo guarda a la manera de un niño de 2 años. Es decir, no lo guarda perfectamente ni lo ordena perfectamente, le estamos enseñando. A medida que va creciendo, obviamente va a desarrollar mejor la habilidad, porque es una habilidad aprendida. No le podemos pretender que un niño tome un objeto y sea inestable, y si el objeto es más pesado de lo que el niño puede tener, se le va a caer y probablemente lo va a romper. ¿Qué hacen los adultos? Control de emoción. En primer lugar, tú no puedes, no te corresponde, absolutamente no. Tú no puedes hablar con un niño si tú estás enojado. Así que, querido adulto, supuestamente el adulto eres tú. Así que si te enojas porque tu niño, tu niña hizo algo incorrecto, cálmate, tiempo fuera, ándate de la habitación, muérdete la lengua, tranquilízate. Porque cuando tú estás con un niño, en primer lugar el niño ya te vio la cara, sabe que estás molesto, pero si además de eso hablas o dices, lo más probable es que vas a decir o hablar lo que después te vas a arrepentir. Entonces cálmate, eres adulto, eres adulta, te enojas porque elegiste enojarte, así que como has elegido enojarte, también puedes elegir no enojarte. Se quebró un jarrón. En primer lugar, no es culpa del niño, es culpa tuya. ¿Y por qué culpa? Porque lo dejaste al alcance de un niño. Y el niño no sabe, en primer lugar, el valor de las cosas, ni conoce que algunas cosas se pueden quebrar. Eso lo va aprendiendo con el tiempo. Una mujer una vez me pregunta, bueno, ¿y qué jarrón voy a tener? Un jarrón irrompible, un jarrón de plástico, un jarrón... y después, más adelante, cuando tu hijo crezca, cambiarás el jarrón, punto. Porque vas a hacer crearle un ambiente tóxico a tu hijo. No te subas a esa silla porque es muy delicado. No te subas a ese sillón porque es muy delicado. Pero los niños van a venir con manos sucias, se van a embarrar, se van a mojar. No puedes tener muebles finos en tu casa si tienes niños. Entonces, o una de dos, o cambian los muebles o no tienes hijos. Porque si tuviste hijos, entonces tienes que entender que te vas a encontrar en situaciones enojosas. Una vez conversaba con una dama. Estaba tremendamente apenada porque su hijo había tomado un lapicero y había rayado unas fotografías que ella las consideraba, y bueno, en primer lugar, ¿quién dejó la fotografía al alcance del niño? Tú. Es que el niño que tiene que aprender, claro que tiene que aprender, pero en un proceso que te lleva mucho tiempo. Yo recuerdo a mis hijos que me rayaron algunos libros que para mí eran muy importantes, pero el problema fue mío, no de mis hijos, que yo no creé las condiciones para enseñarles. Claro, después los niños van aprendiendo. Cuando aprenden, no hay problema. Una casa que no tenga paredes rayadas por los niños no es casa donde hay niños. Las paredes las van a rayar. Entonces, tienes que aprender. ¿Qué hicimos en casa cuando nuestros hijos eran pequeños? Bueno, les pusimos pizarras en las paredes. Pizarras, literalmente pizarras. Así que los niños aprendieron que las pizarras eran un lugar para rayar. Así que los niños rayaban como si fuera pared, pero eran pizarras que les pusimos. Después, más grandecitos, quitamos las pizarras, porque ya no era necesario. Aprendieron a escribir en hojas y aprendieron a desarrollarse de otra forma. Mi nieto llega a mi escritorio y lo primero que quiere es tomar los lapiceros, porque es normal. Eso quieren hacer los niños. Entonces pongo los lapiceros fuera del alcance y le digo, este puedes tomar, este no puedes tomar. Y le tengo en mi escritorio lápices que él puede usar. Y ya sabe, él llega, abre el escritorio y sabe que hay unos lápices que son de él. Y listo. Tú puedes crear las condiciones. Lo que no puedes hacer es perder los papeles. Tú adulto tienes que tener control de emoción. Porque no se puede guiar, no se puede disciplinar
en el contexto de la rabia, de la bronca, del enojo. No se puede. No se puede. También a la inversa, si estás triste, porque es otra emoción muy, muy fuerte. Si estás triste, estás angustiado, ansioso, ansiosa por algo, tampoco puedes disciplinar. Tienes que calmarte. Tiene que pasar. Esto es bueno cuando hay padre y madre. No en todos los casos hay padre y madre, pero cuando hay padre y madre se pueden ayudar. En el caso de que uno esté enojado, el otro puede hacer la disciplina y hablar con su hijo y establecer puntos de interacción donde el niño entienda lo que ha hecho, porque algunos niños ni siquiera entienden lo que han hecho. Algunos niños, recuerdo los míos, que la primera vez que rompieron un objeto, la tendencia era reírse porque no sabían lo que estaba pasando. Hasta que van entendiendo, y cuando ya entienden, el niño que entiende, y que ha sido criado en un ambiente no coercitivo, donde no hay golpes, donde no hay violencia, entiende. ¿Quién tiene que controlarse? El adulto. ¿Quién tiene que actuar de manera madura? El adulto. ¿Quién tiene que tener control emocional? El adulto. ¿Y qué tiene que hacer el niño? Comportarse como niño, pero a medida que tú eres consistente en tu control emocional, le vas a enseñar al niño a tener control emocional. Tú perfectamente podrás decirle a tu hijo: ¿quieres llorar? Muy bien, anda a tu habitación, llora todo lo que quieras y luego hablamos. ¿Estás enojado? Muy bien, anda a tu habitación. No puedes romper objetos, no puedes dañar a otras personas, pero tienes derecho a enojarte. Educar controlando las emociones es fundamental para el desarrollo de un niño.